Sandra acude a urgencias acompañada de su padre. La joven presenta fiebre, fatiga y dolor de cabeza y de garganta. Veo que tienes los ganglios inflamados, ¿eh? Vale. Aparte de la fiebre, la fatiga y el dolor de cabeza, ¿has tenido dolor muscular o dificultad a la hora de tragar? Sí, la verdad es que sí. ¿Sí? ¿Y desde cuándo? Más o menos 3 días, pero la fatiga empezó antes y la fiebre hoy. Pues mira, creo que en un principio va a ser suficiente unos antiinflamatorios. Te voy a prescribir paracetamol, que quiero que te tomes cada 8 horas. Y también quiero que hagas gárgaras con agua tibia y un poquito de sal. Esther llega al hospital con un nivel de conciencia bajo después de que varios operarios del metro la encontraran tirada en un andén. ¿Qué pasa? El nivel de conciencia muy bajo. ¿Sabemos a qué se debe? No sabemos nada más. No se lo toque, por favor. Es una vía con suero glucosado, por si hay hipoglucemia. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está mi hija? Responda, por favor, ¿cómo se llama? Esther, Esther, muy bien. ¿Qué ha pasado? que me he intentado quitar del medio. Ya. ¿Y qué es lo que ha tomado? Alcohol y oscarbazepina. 39 de fiebre. Vale, de acuerdo. Sandra, he visto que tienes las amígdalas inflamadas y placas en la garganta. Entonces, aparte del dolor muscular y del dolor de garganta, ¿te has notado algún otro tipo de dolor? Me duele como por aquí. ¿Aquí, en los dos lados? Doctora, ¿qué puede ser? Pues creo que tiene que tratarse de una amigdalitis bacteriana. Verás, tengo una paciente que me gustaría que vieras. Se trata de una chica joven, todo indica que ha intentado suicidarse y dice que ha venido con una niña pequeña, con su hija, pero resulta que no hay tal niña. ¿Y no es mejor que la trates tú, que aparte de neurólogo eres psiquiatra? Verás, es que yo tengo que ocuparme de unos informes muy urgentes de la unidad del dolor y bueno, además he pensado que le iría muy bien que la vieras tú, la mejor psicóloga del hospital. La chica solo tiene 18 años. Pues como veis aquí en la radiografía no hay ningún tipo de alteración. Entonces yo finalmente me inclino por la amigdalitis bacteriana. ¿Vale? De todas formas, Sandra, para poder descartar posibles opciones, ¿has viajado últimamente a algún sitio? No. Sí, hija, estuviste hace 3 semanas en Zaragoza con tus amigas. Ah, pensaba que se refería a un país exótico. Una noche, fiesta loca y ya está. Me han dicho que has tenido una nena, ¿no? Eres muy jovencina. ¿Hace cuánto tiempo la has tenido? Hace 2 años. ¿Y qué está con tus padres ahora? No. Mis padres murieron cuando yo tenía 3 años y bueno, a partir de ahí pues mi tía y su marido han cuidado de mí. ¿Y dónde están ellos ahora? ¿Mis tíos? ¿Sí? Pues ni lo sé ni me importa, porque me quieren quitar a mi Que te niña. quedes un poco... Esther, por favor, no te quites la vía. Esther, tranquilízate. Que me quiero ir de aquí, que me dejes en paz. No, tranquilízate. Que me dejes tranquila. 6. ¡Esther! Esther, cariño. Déjame un poco de aire, por favor. Espérate, mamá, luego te llamo, que está aquí la doctora. ¿Cuáles son los resultados, doctora? Bueno, Eduardo, hemos visto que las meninges no están inflamadas, así que descartaríamos la meningitis, ¿vale? Lo único que el neurólogo pues quiere realizarle una punción lumbar para extraer el líquido cefalorraquídeo y así poder descartar otras enfermedades. ¿Y eso no es peligroso, doctora? A ver, la prueba en sí no es peligrosa. Parece ser que oye voces. Y lo que me gustaría saber es si le ha pasado antes. Bueno, Esther a veces dice que habla con su hija, pero yo nunca pensé que podría llegar tan lejos. ¿Pero habla con su hija cuando la niña no está en casa? La niña de Esther está muerta. Verá, Esther tuvo una niña preciosa, pero desgraciadamente murió a los 2 días de nacer. Muerte súbita. Esther se puso fatal, como cualquier madre. Yo al principio comprendía que le costara remontar. Entendía que estuviera enfadada con el mundo, pero llegar a esto... creo que se me ha ido de las manos. Doctora, ahora la niña no puede tragar. ¿Qué le pasa? Pues a ver, lo cierto es que tiene toda la zona enrojecida y además presenta espasmos faringios. Eso significa que su garganta se está abriendo y cerrando involuntariamente. ¿Y eso por qué es? Pues es que como todavía no tenemos los resultados del líquido cefalorraquídeo, no te lo puedo confirmar, Eduardo. Aunque sí que es verdad que los espasmos faringios suelen ser síntoma de varias enfermedades, como por ejemplo el tétanos. ¿Tú sabes si ella está vacunada contra el tétanos?
Sí, claro, eso es la típica vacuna que le ponen a los niños de pequeños, sí. Vale, pero no habéis tenido ningún refuerzo. Pues que yo recuerde, ¿no? Bueno, no pasa nada. Paula, ¿le ponemos la antitetánica, por favor? Gracias. Y bueno, y con ponérsela ya está todo solucionado, ¿verdad? A ver, en un principio espero que sí, Eduardo. Aunque dadas las circunstancias, pues ahora mismo la vacuna no creo que le haga el mismo efecto porque el organismo ya está expuesto a la bacteria. Te encuentras en una situación muy grave, ¿vale? Entonces, si ha habido algún tipo de información que no me has dicho porque estaba tu padre delante, es el momento de hacerlo. Puede ser cualquier cosa, desde que te hayas clavado un clavo oxidado, que te haya mordido algún animal, no sé, algo que recuerdes. Hace 3 semanas no viajé a Zaragoza con mis amigas, sino a Colombia. Estuve en Bogotá visitando a mi novio, que conocí por internet. Y me mordió un murciélago. ¿Murciélago? Pero ¿y no fuiste a un hospital inmediatamente? No le di mucha importancia. La mordedura era pequeña y apenas sangraba. Paula, escucha. Necesito que después de poner la antitetánica le pongas la antirrábica. Verá, aún es pronto para saberlo, pero en las pruebas de imagen hemos visto una lesión en el cerebro. Pero lo que es realmente importante es que me diga usted si recuerda si alguno de sus familiares ha sufrido un trastorno parecido al de Esther. Yo sé que mi abuelo, por parte paterna, murió en un psiquiátrico. Ahora que sé que el comportamiento de Esther es debido a una causa médica, me gustaría pedirles que me la devuelvan como era antes. Una niña normal, ¿sabe? Haremos lo que podamos. ¿Esther? ¿Dónde está mi hija? Esther, yo no sé dónde está tu hija, por favor. Te he dicho que me devuelvas a mi hija. Esther, por favor, deja al doctor. ¿Te puedo ayudar yo? Suelta al doctor. No, se ha llevado a mi hija porque dice que soy una mala madre. Y ahora no sé dónde está. Lucía, llama a la policía, ya. Como llames a la policía, te juro que lo mato. Esther, sé dónde está tu hija. Por favor, confía en mí. Ven Eso es conmigo. mentira. Es verdad. A que tú tienes una niña con los ojos azules muy bonita, rubia. Acompáñame, por favor. Está aquí en una habitación, por favor. Yo te puedo ayudar. Ven, cariño, todo va bien. Sal fuera, por favor. Rápido. Carro de paradas, rápido. 1, 2, 3, 4. La doctora Rey trata de reanimar a Sandra, la paciente a la que se le había suministrado un tratamiento contra el tétanos y la rabia. 14. Lo siento mucho. Eduardo abandona el hospital con las pertenencias de Sandra, su hija fallecida. Vete a casa, descansa y cuando tengamos los resultados de la autopsia ya te avisaremos, ¿vale? Es Miguel, su novio. ¿Miguel? No, soy su padre. Mira, ha sucedido algo, pero me gustaría contártelo en persona. Voy a recogerte al aeropuerto, ¿vale? Tenemos ya los resultados del test genético de Esther y el diagnóstico es que sufre la enfermedad de Huntington juvenil. Huntington juvenil. ¿Y eso tiene cura? Pues no, desgraciadamente de momento no hay cura. Necesito que entienda que la irritabilidad, las alucinaciones y los trastornos motores de Esther van a ir empeorando progresivamente hasta llegar a un fatal desenlace. ¿Tú qué? ¿No me vas a dar las gracias por haberte salvado la vida? Sí, claro, por supuesto. Muchísimas gracias, Lucía. De nada. ¿Has pensado ya en lo de destinar más recursos al departamento de psicología? Sí, he estado pensando en ello y ahora mismo no es una prioridad. Lo siento. Eso es todo. Gracias.